empezar con la presentación de una parte de mi proyecto de tesis que consiste en la validación de una escala de valoración de tronco para el paciente pediátrico con parálisis cerebral. Vale, en este ámbito de la parálisis cerebral infantil, como en otros, contamos con una multitud de escalas para evaluar las capacidades funcionales de los pacientes. El problema que tenemos es que existe tal multitud de escalas que es difícil conseguir un consenso, hablar un mismo idioma, generalizar resultados, con lo cual el objetivo de este estudio era validar una de las escalas que se estaban utilizando de forma más generalizada en la ciencia, en la investigación en aquel momento, como era la TCMS, la Trunk Control Measurement Scale, ¿vale? Que es una escala de control de tronco para valorar la calidad que tiene el paciente para realizar una serie de movimientos que ahora explicaremos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta idea de proyecto observacional para validar una herramienta de valoración y poder hablar un mismo idioma entre todos. ¿Vale? Elegimos esta escala porque, aparte de que los autores de la escala original nos dieron permiso, era una escala que había sido traducida a 5 idiomas en aquel momento, ahora ya son 6, y había demostrado unas excelentes propiedades psicométricas, ¿vale? Esta escala consiste en una prueba en la que el paciente está sentado, se van a administrar 15 ítems y, como decía, nos va a evaluar la calidad de ejecución de los movimientos que le vamos a pedir al paciente. No solamente si lo realiza o no, sino también la calidad, ¿vale? Y eso, bueno, pues es muy interesante porque nos va a dar información de si existen compensaciones y esas compensaciones las vamos a poder identificar como puntos clave del tratamiento a posteriori. ¿Vale? Esta escala, entonces, estos 15 ítems se distribuyen en 3 dimensiones. Una que sería el equilibrio estático, la capacidad del paciente para mantenerse estable sobre el soporte del tronco mientras realiza movimientos de los miembros. El control selectivo, que implicaría inclinaciones tanto de la parte superior del tronco como de la parte inferior, como inclinaciones hacia adelante y hacia atrás. Y alcances dinámicos, ¿vale? Algo bueno es que nos da información acerca de los movimientos en los 3 planos y nos da información sobre la capacidad que tiene el paciente para aislar los movimientos del tronco de la parte superior del tronco y de la parte inferior del tronco. Entonces, en una primera fase hicimos la validación de la escala. Para ello, bueno, pues se hizo un proceso de traducción y retrotraducción, luego se sometió a un panel de expertos y obtuvimos la versión española de la escala. A posteriori se realizó un piloto sobre 15 pacientes, que va a ser un poco el motivo de esta exposición. 15 pacientes con una media de 11 años con 2 y una desviación estándar de 2,5. ¿Vale? El resultado de este primer muestreo, de esta primera test de la escala traducida al español, fue similar a los resultados que habían obtenido los autores originales de la escala, ¿vale? Con unos índices de correlación intraclase muy altos, considerados como excelentes, una calidad, una consistencia interna media con el índice de Cronbach elevada y una validez de constructo que comparamos con otra escala de equilibrio en pediatría también, bueno, pues significativa y de magnitud moderada, ¿vale? El siguiente paso, una vez que ya teníamos la herramienta que estaba siendo, que había demostrado o apuntaba buenas propiedades psicométricas, fue plantearnos cómo influía el control de tronco de estos pacientes en su nivel funcional de manera un poco general, en todos los ámbitos, ¿vale? Y para ello comparamos la puntuación de esta escala obtenida con 4 escalas de clasificación funcional que están siendo utilizadas de manera generalizada, ¿vale? La Gross Motor Function Classification System, que nos da información acerca de la capacidad que tiene el paciente para desplazarse, igual para la función comunicativa, para la habilidad manual y para la alimentación. Era conocer
cómo se relacionaba la puntuación del control de tronco con estas dimensiones. Entonces, los resultados, bueno, pues como podemos ver ahí, las correlaciones fueron significativas y de gran magnitud para todas las escalas funcionales, excepto para la de alimentación. Pero bueno, atribuimos en el análisis esto a la pequeña muestra que teníamos y a la escasa, información, ¿no? Entonces, las conclusiones de este primer apartado fueron que los pacientes con mayores dificultades en cuanto a la motricidad, en cuanto a la habilidad manual y en cuanto a la comunicación, presentaban menores puntuaciones en la escala, ¿vale? Y que esto, entonces, una menor puntuación en el control de tronco podría estar relacionado con un menor nivel funcional o de desempeño, ¿vale? Estas conclusiones nos aportan en clínica la idea de que podríamos desarrollar intervenciones específicas que mejoren el control de tronco de cara también a localizar puntos que nos puedan favorecer el nivel funcional de estos niños. Y en futuras líneas, pues de aquí sacamos qué pasaría si consiguiésemos establecer algún punto de corte o que esta escala de control de tronco, que se administra muy rápido, en unos 15 minutos, si pudiésemos establecer un nivel funcional en función del nivel de la puntuación que tenga el paciente, ¿vale? Y la relación, sería interesante encontrar relaciones con otras escalas de calidad de vida o de autonomía y de independencia. Vale, en el último punto sería cómo influyen el equilibrio y la distribución topográfica en el control de tronco de estos pacientes. Y la hipótesis era saber, como hacemos en clínica normalmente, que estamos trabajando el control de tronco a través de los alcances, ¿vale? Y parece ser que el control de tronco no son solamente los alcances. Entonces podrían estar influyendo la capacidad que tiene el paciente para realizar inclinaciones o rotaciones, un control selectivo, pero sin salir de su base de sustentación, ¿vale? Para ello, comparamos la puntuación de la escala con la escala en la PBS, que es una escala de equilibrio pediátrica, y con la distribución topográfica en cuanto a hemiparesia, diparesia y tetraparesia. ¿Vale? Obtuvimos una muestra bastante heterogénea en cuanto a hemiparesia, diparesia y tetraparesia. La puntuación fue bastante heterogénea, es decir, tuvimos puntuaciones mínimas y tuvimos puntuaciones máximas, con lo cual parecía que habíamos cubierto el gran espectro de posibilidades que nos daba la escala. Y los resultados de correlacionar la puntuación de la escala de control de tronco con la de equilibrio nos indicaban una fuerte correlación, ¿vale? Es decir, la escala de control de tronco nos estaría dando información sobre el equilibrio y viceversa, ¿vale? Lógicamente, esto era algo que ya esperábamos. Cuando comparamos los resultados del control de tronco con la distribución topográfica, nos encontramos que los pacientes con menor distribución de la afectación, pacientes hemiparéticos, tenían mejores controles de tronco, los pacientes diparéticos con afectación de miembros inferiores tenían una gran variabilidad y los pacientes tetraparéticos que tenían afectación de las 4 extremidades tenían afectaciones del tronco y menores puntuaciones en la escala, ¿vale? Estas serían un poco las conclusiones en base a los resultados y la capacidad que tendríamos ahora para estar diciendo, es importante valorar una escala de control de tronco y es importante valorar una escala de equilibrio y luego poder cruzar los datos para establecer ejercicios específicos y programas específicos de intervención en esta población. Vale, pues muchas gracias por vuestra atención.